Hola, bienvenidos a esta nueva actividad del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región de Madrid, estos videopodcasts que hemos llamado Formación en Corto y que van a servir para poder transmitir de una manera indirecta a todos aquellos que no podéis venir a las conferencias de los jueves por la noche, la información de una manera resumida que en ella se va a dar. Para inaugurar este primer video podcast tenemos nada más y nada menos que con nosotros al profesor Fernando Vandrés, que es catedrático emérito de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, entre otras muchas cosas, porque también es el director del Centro de Formación Gregorio Marañón de la Fundación Ortega Marañón y también es el presidente de la Fundación Tecnología y Salud. Profesor Fernando Vandrés, un placer y un gusto y muchísimas gracias por querer compartir con nosotros esta actividad inaugural de los videopodcasts del Colegio de Formación en Corto. Muchas gracias sobre todo a vosotros por invitarme y muy agradecido. Esta conferencia se llama Gregorio Marañón en su tiempo y en el nuestro, así que yo creo que la primera pregunta es totalmente obligatoria. Profesor Vandrés, ¿por qué este título? Pues yo creo que vivimos un tiempo en el que hay una gran ausencia de líderes. Hay una disminución de niveles de valores y hay un alto nivel de confusión en una sociedad altamente tecnologizada. Y yo creo que es importante mirar a veces al horizonte del pasado y poder recoger quiénes fueron los que nos precedieron y nos aportaron cosas que hoy, sin darnos cuenta, también usamos. Yo creo que Gregorio Marañón es una figura emblemática en nuestro país y en el mundo también. Aparte de médico, es un humanista de reconocido prestigio por su obra. Por lo tanto, él conjuga un elemento para mí muy importante y es su labor médica y científica y su labor humanística y literaria. Y yo creo que este polímata es una combinación extraordinaria para poder mirar a las nuevas generaciones y poder decirles que esto existió y que es bueno que recogieran ese legado para poderlo utilizar en un tiempo nuevo, innovador, como es la tecnología, la tecnociencia, la tecnoética, y dar respuesta a las preguntas del siglo XXI. No cabe duda que Gregorio Marañón es una figura muy atractiva para cualquier persona que tenga algo que ver con las ciencias de la salud, aunque yo creo que efectivamente para todos por su figura humanista también. La primera pregunta que podríamos hacer es ¿qué aportó Gregorio Marañón de una manera especial a su tiempo? Yo creo que Gregorio Marañón vivió su tiempo comprometido con su época, no solo el tiempo científico. Recordemos que Marañón nace en 1887 y muere en 1960. Luego Marañón en su tiempo vive la caída y la gran crisis del 98 en España, vive también la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vive también la Guerra Española y tiene que exiliarse. Luego él vive ese tiempo con un gran compromiso, no solamente como investigador, sino también como hombre comprometido con su tiempo, incluso desde la política. Él participó tenuemente, pero con gran intensidad. Fue un hombre de reconocido prestigio internacional. Y yo creo que ese acontecer del tiempo de Marañón nos sirve como ejemplo para demostrar que la biografía de una persona también puede ser un recurso histórico. Y eso es lo que da pie a que él y otros muchos españoles, si recogemos su biografía, su tiempo vital, nos puede permitir identificar qué pasaba en aquella época. Él fue introductor de la endocrinología en nuestro país, un desarrollo extraordinario. Él fue el creador de actividades asistenciales y sanitarias, muy pocos las conocen. Él se comprometió a ir a las Urdes, llevarse al rey, entonces Alfonso XIII, identificar lo que allí ocurría, la miseria, la pobreza, la enfermedad. Él hablaba de un diagnóstico que es el hambre aguda en aquella época. Y eso revolucionó la atención social y sanitaria de su tiempo. No olvidemos que en el Hospital Carlos III él intervino en el diseño, en el Hospital de Valdecilla, él le creó un instituto de investigación en patología médica. Yo creo que él combinó de una manera tremenda. Yo no sé cómo le daba tiempo. Él se autodefinía como trapero del tiempo y yo cuando leo y releo su obra más me doy cuenta. Mientras hacía esto, escribía Enrique IV de Castilla, Don Juan, Amiel, patobiografías en las cuales él identificaba como historias clínicas de la historia. Yo creo que es un referente al que se le ha dado una importancia grande, pero no suficiente para la que interesan las nuevas generaciones. Y queda claro entonces quién era Gregorio Marañón en su tiempo
¿quién sería Gregorio Marañón en nuestro tiempo? A veces lo he pensado, ¿sabes, Guillermo? Lo he pensado esto. Yo creo que si viera un móvil se asustaría. O si viera cómo nos manejamos en esta misma entrevista con la tecnología que hay. Pero fíjate, él dijo una cosa muy interesante cuando se introduce en España la endocrinología. Dijo, señores, con la clínica solo no es suficiente. La química, la biología, las ciencias, la tecnología nos van a contar y a decir qué pasa con las hormonas. Piensa que él, como su maestro fue Cajal, y él quería ser de mayor como Cajal. Y él dijo, si las neuronas hablan entre ellas mediante neurotransmisores, él dijo, entonces los órganos lo hacen igual, pero con las hormonas. Pero son en niveles tan bajos, tan pequeños de concentración, que hasta que la tecnología no lo identifique, no sabremos la importancia que la fisiología endocrinológica tiene. Luego él, si levantara la cabeza, diría, ya está aquí la tecnología que yo de alguna manera predecía. Y la segunda, muy importante, sería que él identificaría o se preguntaría qué está pasando con la humanización de la atención sanitaria. El perfil no del médico solo, sino del profesional de la salud ha cambiado, pero es que ha cambiado lo del paciente. Piensa en la odontología, que es un terreno que tú conoces mejor que nadie, ¿no? El paciente es otro, es un paciente crónico, pluripatológico, polimedicado, que exige del odontólogo de este tiempo un nivel de formación totalmente novedosa, totalmente innovadora. Y yo creo que al final él lo que haría, lo que hacía siempre es vivir admirado. Él dice que el futuro de la medicina y de la vida es admirarse del día a día. Como humanista, él tenía también un gran sentimiento de todo lo que tiene que ver con la ética. ¿Qué podría señalarnos en ese sentido? ¿Cuál era un poco su forma de ser a nivel ético? Sí, él escribe un libro famoso que se llama Vocación y Ética. El concepto de ética que Marañón maneja es distinto del que manejamos hoy. La palabra ética o bioética es una palabra que surge en 1970. Él ya había fallecido 10 años antes. Pero él habla primero de la vocación y la introduce en términos latinos. Vocación es vocare, es llamada. Alguien se siente llamado a hacer una actividad y lo tiene que hacer en unos términos de lealtad, de relación clínica, de confidencia, de confianza. Desde el punto de vista ético, para ser concreto en lo que me preguntas, yo creo que Marañón demuestra en su vida clínica que la relación entre un paciente y un médico, o entre un sanitario y un paciente, es una relación de confianza en quien va a la consulta y de conciencia en quien desarrolla la actividad, en este caso científica o asistencial, odontológica, quirúrgica o la que corresponda. Un encuentro entre la confianza y la conciencia. Esto yo creo que habría que retomarlo en el siglo XXI. ¿Y se te ocurre algún nombre de algún amigo de Gregorio Marañón que te gustaría resaltar especialmente? Hombre, yo recuerdo, en su obra están sus grandes maestros, ¿no? Yo creo que Medina Betia, que revolucionó la enseñanza clínica, Ramón y Cajal, Sañudo, San Martín, famosos cirujanos. Yo creo que esos serían los nombres. Y luego, dentro de su cercanía humanística, fíjate que él tuvo como maestros desde la adolescencia con su padre, eran Pere Galdós, era Menéndez Pelayo, era Pereda. Yo creo que él se hace médico porque ve la figura del médico en la obra literaria de Pere Galdós, porque él hubiera sido abogado como toda la familia, ¿no? Como lo era su padre. Y yo creo que dentro de su ambiente, él es un admirador de Unamuno, él es un admirador de Cajal, ciencia y filosofía. Luego es orteguiano, y ahí participa mucho de la obra de Ortega, son amigos. Incluso yo creo que Ortega llegó a ser paciente en alguna medida de Marañón. Esos serían los nombres que me parece que recogen el sentido de esa época de la historia de España menos conocida de lo que parece. Fernando, yo sé que en la calle Fortuny hay un palacete muy bonito con una fundación que se llama Fundación Ortega Marañón, ¿es correcto? Correcto. ¿Y por qué nos recomendarías que fuéramos allí? Pues mira, yo recomendaría, porque tenemos allí un edificio que es la residencia de señoritas, llamada así porque en 1915 María de Maeztu organiza con Ortega la universidad, entre comillas, de las primeras mujeres universitarias de nuestro país, y que se ve que está de 1915 a 1936, porque ahora allí hemos respetado las habitaciones de las señoritas que allí estaban, donde todos los días a las 5 de la tarde María de Maeztu hacía un té, era ya muy anglófila,
Y allí han dado conferencias García Lorca, Gregorio Marañón, Victoria Ocampo, Montessori. Y luego tenemos una exposición fotográfica de la vida de Ortega y de la vida de Marañón. Ya por eso merece la pena ir. Y luego tenemos un fondo bibliográfico de investigación realmente extraordinario, entre las cartas entre Gregorio Marañón, por ejemplo, con Unamuno, o los escritos de Ortega con Victoria Ocampo, o fotografías, que algunas os mostraré, y creo que merece la pena conocerlo. Es un lugar que en ese centro de Madrid, que haya ese palacete con ese jardín, y luego tenemos una vida intelectual, yo creo que muy potente. Allí reside la revista de Occidente, que es de 1923. Y luego tenemos todos los años la llamada Semana Marañón, que sería como la semana grande para nosotros, que es la última semana de noviembre, a la que estáis especialmente invitados para poder compartir con nosotros lo que es ciencia y cultura en el siglo XXI, pero apoyándonos en quienes nos precedieron. Si tuvieras que terminar este video podcast de alguna manera especial o resaltando algún rasgo especial de Gregorio Marañón, ¿cómo lo harías? Pues yo, fíjate, diría una cosa que reflexioné sobre este tema y pensando en la odontología. Los odontólogos son, sin saberlo, más marañonianos de lo que ellos creen, porque tienen una relación clínica con el paciente muy por encima de la media que tienen otras especialidades. Releer la obra de Marañón en este sentido daría a la odontología esa parte, esa impronta que junto con la tecnología tan potente que desarrolla haría que la odontología del siglo XXI fuera un modelo asistencial, sanitario y humano. Muy interesante, Fernando. Pues, queridos amigos, yo creo que para hacer este primer video podcast nos queda suficiente material y una recomendación directa, que es leer a Gregorio Marañón. Muchas gracias. A vosotros.